¿Cómo comenzar a reunirse en torno al Señor si no hay hermanos maduros en el conocimiento de las prácticas de la iglesia? Cuando uno no quiere conformarse a una denominación. Vuelvo y leo. ¿Cómo comenzar a reunirse en torno al Señor si no hay hermanos maduros en el conocimiento de las prácticas de la iglesia? Cuando uno no quiere conformarse a una denominación. Yo creo que esta es una pregunta importante para varios hermanitos que están empezando, que el Señor los ha sacado del sistema denominacional que hemos conocido allá en Venezuela, en Las Vegas, en México, Distrito Federal. Incluso también es una pregunta muy importante para las localidades que llevan ya años y han querido empezar y todo eso, pero aún no hay ancianos, ahí no hay responsables, y eso como que en algunas localidades eso genera algo de frustración, y entonces también como colocar esa pregunta en ambos contextos. Entonces, hermano, adelante. Amén, Alejito, muchas gracias. Amén. Voy a empezar la pregunta con la última frase. Realmente el Señor no nos llama a conformarnos a ninguna denominación, a ninguna organización humana, a algún organismo humano, sino nos llama a ser miembros de su cuerpo. Y es más, cuando nacemos de nuevo, somos ya miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso, como habla Pablo en el misterio del matrimonio en Efesios 5. Y inmediatamente hacemos parte de la iglesia local en el municipio donde nosotros ya vivimos. Pero claro, por la situación actual, histórica, donde la iglesia se ha dividido en muchas facciones, y el Señor empieza a abrirnos los ojos acerca de la realidad de su iglesia, de su cuerpo, que necesitamos al Señor, su Espíritu, su palabra, y el Señor allí en Mateo 18 dice, donde estamos dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, si está el Señor en medio, estamos en su presencia, somos de Él, somos hijos de Él, estamos reunidos en su nombre, esa es la iglesia del Señor. Y el Señor quiere que demos testimonio de esa sencillez sin excluir a nuestros hermanos de las denominaciones que también hacen parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia en esa localidad. El Señor tiene muchos hermanos en las denominaciones. Hasta en el catolicismo hay personas que han creído en el Señor Jesús y por eso el Señor le dice, sal de ella, pueblo mío. Y el Señor empieza a hacer esa obra como lo ha hecho con muchos de nosotros, de sacarnos de muchos lugares para volvernos única y exclusivamente con una fe sencilla pero clara en el Señor, alrededor del Señor. Entonces, es tener confianza en el Señor, reunirnos. Mira cómo empezaban las iglesias. Por ejemplo, cómo empezó Filipos, que fue una iglesia tan madura, de las que fundó el apóstol Pablo, que era gozo y corona de Pablo en el Señor. Empezó por esta hermana Lidia. Ella recibió el evangelio, recibió al Señor y luego su familia recibió al Señor, algunos de los miembros de su familia, y empezaron a reunirse. Luego el carcelero allí, porque ustedes saben que llevaron en Filipos presos a Pablo, lo llevaron preso junto con su compañero, y allí recibió al Señor el carcelero y luego a su familia, y así empezó la iglesia en Filipos, con 2, con 3, con 4. Entonces, amados, hay que confiar en el Señor, confiar en Él, reunirnos alrededor de Él, y tener en cuenta que nuestros hermanos, sea donde sea que se reúnan, si son hijos legítimos de Dios, son nuestros hermanos, y el propio Señor Jesús está haciendo esta obra de volvernos a esa normalidad bíblica de la iglesia. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, Pablo predicó en Atenas y se convirtió Dionisio, el Areopagita y Dámaris. Solamente sabemos eso, que se convirtieron ellos dos. Seguramente ellos dos empezaron a reunirse y ahí empezó la iglesia en Atenas. Ya la historia de la iglesia en Atenas, el Señor la tiene en sus manos. Y así mismo en cada lugar, amados. Entonces, los hermanos que tengan esa inquietud, sigan buscando al Señor, sigamos buscando al Señor como un solo cuerpo, humillémonos a los pies del Señor, estemos como David a los pies del arca, esperando de Él, esperando su enseñanza, que el Señor va haciendo todo lo demás, amados. Entonces, el Señor quiere que estemos alrededor de Él. El Señor nos llama inicialmente a sus pies. Mira que el Señor vino a Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, y allí fue rechazado. ¿Sabes fue dónde fue recibido el Señor? En Betania, amados. En una casa donde estaba Lázaro, Marta y María. Ahí donde estaban sus amigos. Y él fue rechazado en Jerusalén. Él se entristeció y todo. Pero allá era donde el Señor descansaba, donde halló unos amigos. Y allí empezó la iglesia en Betania, con aquellos tres. Y después, por el testimonio de ellos,
recibieron muchos al Señor, y así en cada lugar. Entonces, hermanos, no nos preocupemos, más bien ocupémonos de buscar al Señor, reunámonos, que donde estamos dos o más reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Amén. Amén, amén, Ivancito. Como tú decías, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. No sé si de pronto Orlandito o Pablo David quisieran añadir algo más, hermanos. Bueno, mis hermanos, yo añadiría como algunos consejos prácticos en cuanto a lo que nuestro hermano complementando. Eh, Cuando se comienza el camino de entender algunas cosas de la vida de la iglesia, es muy importante, mis hermanos, los que estamos comenzando, poder leer pues la palabra Pablito, primeramente. puedes hablar un poquito más duro, se te escuchaba bajito. Sí, mis hermanos, decía que aquellos que estamos comenzando como en ese proceso de entender algunas cosas, sería muy bueno, yo pienso que a la mayoría de nosotros nos afectó positivamente poder leer literatura que nos dé claridad en cuanto a lo que es la vida de la iglesia. Y hay libros que para nosotros son clásicos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Watchman y la Iglesia Normal es un clásico en cuanto a la vida de la iglesia. También recomendaría el libro del hermano Gino, Edificando la Iglesia, El Amarillo, Asuntos Eclesiológicos. Y bueno, también hay mucho material en las páginas de enseñanzas, de estudios sobre la normalidad de la iglesia. Eso es muy importante en cuanto a los hermanos que están comenzando, porque nosotros ya vemos fenómenos en nuestros días de movimientos que hablan de restauración de iglesia, pero son movimientos, además de heréticos, muy sectarios. Entonces, no todo lo que hoy se dice, por ejemplo, iglesias en casas, iglesias orgánicas, tenemos el movimiento del recobro y otros movimientos que hablan de la iglesia local, hablan de la normalidad de la iglesia, son movimientos que en algunos aspectos parece ser que han sido desequilibrados. Entonces, es muy importante que los hermanos tengan una claridad en cuanto a la doctrina de la iglesia según las escrituras, las prácticas bíblicas, porque eso, en últimas, la palabra es la que nos traza el camino, cómo se debe edificar la iglesia. Entonces, ese es un buen consejo para aquellos que están comenzando este camino. Necesitan arraigarse y fundamentar su visión eclesiástica según lo que ha dicho Dios en su palabra, la sencillez y la normalidad que encontramos en la palabra. Otro consejo también, cuando no hay una, podemos decir, una normalidad donde estamos viendo, donde somos pocos y estamos comenzando, siempre hay iglesias un poco más maduras, siempre hay iglesias alrededor nuestro que nos pueden ayudar en ese camino. Yo en estos días hablaba con unas hermanas que definitivamente tienen una situación muy difícil. Y yo les decía, hermanas, pues procuren mantener la identidad local, pero ustedes tienen algunas iglesias alrededor suyo, cerca, con las que pueden tener compañerismo y con las que pueden caminar por un tiempo. Que ese es el ejemplo que nosotros también vimos en Jerusalén. Cuando los hermanos llegan a Jerusalén y ven lo que Dios está haciendo ahí en Jerusalén, ellos se quedan en Jerusalén antes de volver a sus ciudades. Seguramente ellos posteriormente volverían a sus ciudades, pero la enseñanza de los apóstoles y el trabajo que estaba haciendo Dios en Jerusalén iba a generar nuevas iglesias en muchos lugares, pero por un tiempo Dios permitió que el trabajo en Jerusalén prosperara en beneficio de otras localidades. Entonces a veces nosotros tenemos iglesias con las que podemos tener compañerismo porque están cerca. Por ejemplo, este espacio es una bendición, yo creo que para todos los hermanos que tal vez están comenzando y ver otras iglesias, ver otros hermanos, este compañerismo, además de fortalecernos y animarnos, también nos puede ayudar a seguir adelante. Y un último consejo, que ya sería como algo muy particular que yo, pues nosotros por la página recibimos muchos hermanos que escriben de muchos lugares y países, donde literalmente es muy difícil encontrar, a veces es solo un hermano o dos hermanos, una familia, y con el tiempo uno se da cuenta que intentar caminar el camino solo es muy peligroso, porque las personas pueden enfriarse y hasta alejarse del Señor. Entonces, así uno pudiera estar con hermanos que no tengan, si podemos decir, la misma visión de la iglesia, pero con los cuales uno pudiera orar, escuchar la palabra y procurar congregarse, sería mejor a estar solos. Yo le digo a los hermanos, hermano, así sea, busque una iglesia que por lo menos puedan escuchar la palabra, usted puedan orar, usted pueda perseverar mientras el Señor va haciendo algo nuevo. Porque una persona sola, con el tiempo, va a tender a enfriarse y alejarse. Yo tengo ya varios casos de hermanos que los acompañamos por un tiempo, ellos procuraron solos,
y al punto que se alejaron o se enfriaron, porque la vida cristiana es una vida de cuerpo. Y no todas las ciudades ni en todos los países tal vez vamos a tener la oportunidad de caminar con hermanos que tengan tanta claridad en cuanto a la iglesia. Pero volvemos al tema de la reunión temprano. Si estamos unidos en los fundamentos, la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra, el evangelio, somos hermanos, aunque en un asuntos eclesiásticos podamos tener una diferencia por causa de la necesidad que yo tengo como cristiano de congregarme, de estar con otros hermanos y orar. Yo puedo de alguna manera tolerar esas diferencias mientras el Señor va llevando una normalidad. Y aún yo puedo ser un agente en que pueda ayudar a los hermanos con los que me congrego a tener un poco más de claridad. Porque es muy difícil, mis hermanos. Pues yo le digo, en estos días hablaba con un hermano y decía, yo hasta no aconsejo abandonar una congregación, una denominación, si la persona no tiene ya con quién reunirse. Porque ese camino de dejar de congregarse es muy peligroso. Tendría que ser una congregación donde usted sepa que están solo bombardeando con prosperidad, malos ejemplos en cuanto al abuso del dinero y esas cosas graves que uno dice, no, realmente usted está en una secta. Pero si no, hay que comenzar a orar y esos pasos hay que darse con sabiduría para que la persona no quede en un limbo, no quede sin congregarse, no se vuelva, como en Brasil existe un movimiento que se llama así, desigrellados, personas que solo prácticamente acostumbran a congregarse por internet, personas que no tienen ningún compañerismo con hermanos, personas que están aún en contra de la iglesia y de cualquier tipo de compañerismo cristiano. Entonces, esos peligros existen. Y es bien importante nosotros tener cuidado cuando aconsejamos a hermanos o personas o familias, porque hay un riesgo que no todos los cristianos saben llevar. Ahora, claro, algunos que ya entendemos y estamos dispuestos a sufrir por esto y a vivir, pero no es el camino de todos y a veces podría ser perjudicial a veces para una familia o para una persona caminar un camino solitario sin esto, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de que el Señor nos dé sabiduría a todos, nos dé gracia porque no es tan sencillo. Gracias al Señor, por ejemplo, yo me convertí y ya los hermanos estaban, hasta se reunían en mi casa. Pues para mí fue muy fácil llegar a la comunión y perseverar, pero hay lugares donde no, lugares donde es bien diferente, hermanos, y los desafíos particulares de cada situación Hermanito, 15 segundos. son, no, ahí terminaba, Alejito, los desafíos particulares de cada situación deben haber una sabiduría particular, ¿no? Cada caso es un caso. Gracias, mi hermano. No sé si Orlandito quisiera decir algo más o pasamos a la siguiente pregunta. No, mi hermano, de acuerdo con Pablito, creo que con Iván, con lo que ya había expuesto también Iván, yo creo que está ahí muy clara la respuesta de mis hermanos, animar a todos a que le pidamos al Señor que Él haga su obra en cada una de las ciudades donde estamos. Creo que es un trabajo ahí sobre todo de oración, esas fases iniciales, muy iniciales, se requiere clamar al Señor. Tal vez ahora recordábamos un libro donde el hermano Gino también trató acerca de ese proceso y de esas etapas iniciales, de las etapas de restauración, ¿no? De la Estadios de iglesia, y ahí, restauración. de los estadios de la restauración, y ahí en los primeros capítulos justamente el hermano se refiere a eso, como algunos a veces ni siquiera todavía hay llama, pero hay como un carboncito por allá tapado que ni se ve, pero El con tizón ese arrebatado del carboncito, incendio. un arrebatado del incendio. Entonces creo que hay también un frente ahí en el que debemos ayudar incluso a nuestros hermanos en oración, respaldar nosotros. Los hermanos seguramente conocerán algunos hermanos que están más solitos, siempre oremos por nuestros hermanos y los hermanos mismos orar porque el Señor haga lo suyo, que atraiga más hermanos, que traiga más de lo de Él. Y mientras tanto, como decían mis hermanos, aprovechar lo que haya del Señor. Siempre hay cosas del Señor que podemos aprovechar. Y gracias al Señor, pues hoy tenemos algunas herramientas, incluso esta misma del Internet. Si bien es cierto que, como bien decimos, no es el todo, ni mucho menos, y tampoco queremos enfocar nuestra vida de iglesia en alguna herramienta tecnológica, pero sí puede llegar también a ser algo que el Señor, mientras tanto, pueda usar para no dejar solitos los hermanos. Amén. Gracias, hermanitos. Seguimos con la siguiente pregunta. Amén. Creo que es para Pablito. Para Pablo David.
Esto es de iglesia.